El viento caliente de la noche barría el norte del país, levantando polvo seco y haciendo crujir la vegetación rala. La luna llena brillaba con intensidad en el cielo, proyectando sombras largas y siniestras sobre la brecha de tierra, donde caminaban 3 hombres de paso firme, armados hasta los dientes. Hilario Cárdenas, el temido forajido del desierto, iba al frente, seguido por sus hermanos Emiliano y Beto Cárdenas. «Está rara la noche», murmuró Beto, ajustándose el sombrero de cuero. «Siento como si algo nos estuviera acechando». «Son jaladas tuyas», respondió Emiliano, aunque su mirada también recorría la oscuridad con inquietud. Hilario no dijo nada. Sentía un peso en el aire, como si la noche trajera un presagio oscuro. Iban rumbo a la casa de un viejo amigo, don Chepe Delgado, un compadre fiel que siempre lo recibía cuando necesitaban refugio seguro. Fue entonces que un sonido cortó la noche. Un aullido. No era de perro. Era profundo, gutural, como si una criatura de las sombras estuviera llamando a la luna. Los 3 hermanos se detuvieron en seco a mitad de la brecha. «¿Qué carajos fue eso?», preguntó Emiliano, montando el rifle. «Sea lo que sea, con el arma lista», dijo Hilario, forzando una sonrisa. El resto del camino fue tenso. El viento parecía murmurarles al oído, y las ramas secas y retorcidas de los árboles lucían como brazos que intentaban atraparlos. Cuando al fin llegaron al jacal de don Chepe, la puerta estaba entreabierta, moviéndose apenas con el viento. Hilario tocó 2 veces. «Buenas. Don Chepe». Silencio. Eso fue lo único que hubo. «Chepe», gritó Beto. Sin respuesta. El olor fue lo primero. Un tufo a sangre seca y podredumbre. Hilario empujó la puerta, y los 3 quedaron helados. El cuerpo de don Chepe estaba tendido en el suelo. Su carne desgarrada dejaba al descubierto huesos y vísceras. Las marcas de garras estaban por todas partes. Beto retrocedió, horrorizado. «Fue un animal grande», susurró Emiliano. «¿Pero qué clase de animal hace esto?», respondió Hilario, mirando a su alrededor. Los muebles estaban volteados, destrozados como si una bestia enorme hubiera pasado por ahí. No había huellas humanas. Solo arañazos profundos en la madera y marcas en la tierra. «Esto no fue un puma», murmuró Beto. Antes de que pudieran reaccionar, un rugido feroz se escuchó afuera. Los 3 salieron con las armas listas, y se congelaron al ver lo que los esperaba en medio de la brecha. Una criatura enorme, de pie sobre 2 patas. Estaba cubierta de pelo negro, con ojos que brillaban como fuego en la oscuridad. Dientes afilados relucían en su hocico abierto, y sus garras estaban empapadas de sangre. La bestia soltó un aullido. Era un hombre lobo. Hilario no lo pensó 2 veces. Levantó su carabina y disparó, pero falló. La criatura rugió y con un solo salto, se le echó encima a una velocidad imposible. Emiliano y Beto intentaron reaccionar, pero ya era tarde. El hombre lobo se abalanzó sobre Hilario y le mordió el brazo. El dolor fue insoportable, como si lo quemaran con fuego vivo. La mordida ardía como fuego bajo la piel. La criatura aulló de nuevo, y antes de que los otros 2 pudieran disparar, se lanzó a la maleza y desapareció entre los árboles. El silencio volvió, solo interrumpido por la respiración agitada de Hilario. «¿Qué chingados fue eso?». «Era un hombre lobo», gritó Beto. Hilario intentaba hablar, pero su brazo ardía como si lo estuvieran quemando por dentro. Emiliano arrancó un pedazo de su camisa y lo presionó sobre la herida, mientras sus ojos reflejaban el miedo. Los 3 miraban a su alrededor, tratando de ver por dónde se había ido la criatura. La herida quemaba. Como si algo dentro de él estuviera cambiando. Entonces, bajo la luz de la luna llena,
un pensamiento terrible cruzó por la mente de Hilario. Estoy maldito. La sangre escurría por el brazo mordido, y Hilario sentía un ardor anormal, un calor que se iba esparciendo por todo su cuerpo. Había sido mordido por un hombre lobo. Eso no era cualquier cosa. Esto no es buena señal, Hilario, murmuró Emiliano. Tenemos que buscar a un curandero, solo él va a saber qué hacer en una situación así, dijo Beto. Los tres hermanos entonces se internaron en la sierra, con todos los sentidos puestos. A pesar del dolor en el brazo, Hilario llevaba bien firme su escopeta, listo para reventarle el cuero a esa criatura. Y de alguna forma, sentía que el hombre lobo lo seguía desde lejos, oculto en la oscuridad del monte. Nos está acechando entre los matorrales, dijo Hilario en voz baja, alertando a sus hermanos. Emiliano y Beto montaron sus armas de nuevo, avanzando con el ojo puesto en cada rincón. Los hombres solo pudieron respirar tranquilos cuando el sol empezó a asomarse por el horizonte. Siguieron directo hacia la casa del curandero, un hombre muy sabio, que en más de una ocasión los había salvado de trabajos de brujería, mal de ojo y hasta hechizos para curar el cuerpo. Ese hombre sin duda sabría qué hacer con una mordida de hombre lobo. Su nombre era Don Ramiro el Beato, y vivía en lo profundo de la sierra, cerca de un pueblo llamado San Jerónimo del Monte, en el estado de Veracruz. El ataque había sido en los alrededores de la Soledad, así que el viaje les tomó varios días cruzando caminos pedregosos llenos de maleza. Durante esas noches, Hilario tenía escalofríos y un ardor persistente, aun cuando la herida ya casi estaba cerrada. Don Ramiro fue quien le enseñó muchas de las oraciones que Hilario conocía. El viejo curandero vivía en un jacal escondido entre los árboles. Y cuando los hermanos llegaron, don Ramiro ya los esperaba en la puerta, como si supiera la tragedia que acababa de ocurrir. Llegaron tarde, murmuró el viejo, mirando directamente a Hilario. ¿Tarde? ¿Cómo que tarde, Beto?, preguntó Hilario con el ceño fruncido. Don Ramiro cerró los ojos y suspiró. Desde lejos ya lo sentí todo, fue el diablo disfrazado de hombre lobo. Y ahora tú también cargas esa maldición, Hilario. Cuando llegue la próxima luna llena, te vas a convertir en una bestia sedienta de sangre. Y se va a repetir todas las noches, a partir de esa. El aire se puso más denso. Los hermanos se miraron con preocupación. ¿Y hay alguna forma de librar a mi hermano de eso?, preguntó Emiliano. El viejo asintió. Solo hay una forma, matar a la maldita criatura que lo mordió, antes de la próxima luna llena. Si no lo hacen, se va a convertir en esa bestia todas las noches, aunque no haya luna. Por suerte, continuó el viejo, todavía falta casi un mes. Parece que tienes de tu lado la suerte, Hilario. Tienes tiempo para arreglar esto. Hilario apretó los puños. Su decisión ya estaba tomada. ¿Y dónde está esa cosa? Don Ramiro respiró hondo. Anda por los mismos rumbos donde te atacó. Un hombre lobo corre cada noche por 7 pueblos, 7 cementerios y 7 cruces de caminos. No va a ser fácil dar con él, pero está cerca. De eso estoy seguro. Y hay algo más, agregó el curandero. Esa bestia ya siente tu olor, Hilario. Y no va a dejar que lo encuentres tan fácil. Él también te anda cazando a ti. Los 3 hermanos partieron de inmediato. Solo el trayecto les quitaría varios días, y la luna llena ya estaba a solo 7 días de distancia. Se internaron en el monte, rumbo a la cacería. Muy lejos de ahí, en un caserío de nombre San Ignacio de la Cañada, vivía doña María Carlota, una anciana solitaria. Ya pasaba de los 70, y sus hijos hacía tiempo que se habían ido por su cuenta. Pero ella se negaba a dejar su hogar. Esa tierra era suya, y nada ni nadie la iba a sacar de ahí. Esa noche, el viento frío soplaba con fuerza. La leña se le estaba acabando,
así que salió a buscar más. Ya era parte de su rutina. Nunca había temido a nada. ¿Qué podría pasarle que no le hubiera pasado ya? La oscuridad era espesa, y la luna menguante apenas iluminaba el camino entre los árboles. El silencio de la sierra era absoluto. Hasta que algo cambió. Mientras se agachaba para recoger una rama caída. Mientras doña María Carlota se agachaba para recoger una rama seca, escuchó un crujido. Era el sonido claro de maleza quebrándose bajo un pie. Se quedó inmóvil. Quizá era algún jabalí. Pero el sonido volvió, más fuerte, y no, eso no era un animal cualquiera. Era algo grande. Entonces, allá a lo lejos, algo se movió. Una silueta alta y deforme se levantó entre los troncos. El corazón de la anciana casi se detuvo. Un par de ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Las orejas, largas y puntiagudas, se erguían hacia el cielo. El instinto le gritó desde adentro, «¡Corre!». Doña María Carlota soltó la leña y giró, corriendo tan rápido como sus piernas viejas le permitían. Detrás de ella, los pasos de aquella cosa eran cada vez más rápidos. Ya la venía alcanzando. Sintió el pecho apretado, la casa ya estaba cerca, solo un poco más. Ya podía escuchar el gruñido bajo, casi podía oler el aliento caliente y podrido de la cosa que la perseguía. Se lanzó dentro del jacal y cerró la puerta con fuerza, trabando el pasador. «Es un hombre lobo, esa cosa es un hombre lobo», pensó ella. Su pecho subía y bajaba agitado. El sudor le escurría por el rostro arrugado. Todo estaba en silencio de nuevo. Hasta que pasos pesados comenzaron a rodear la casa. Doña María contuvo la respiración. A través de una rendija de la puerta, alcanzó a ver cómo la criatura alzaba la cabeza, y soltaba un aullido tan aterrador, que la hizo temblar. Las piernas le flaquearon. Con manos temblorosas buscó su vieja navaja. Pero ya no importaba. La criatura ya estaba ahí. De un solo golpe rompió la puerta en 1000 astillas, lanzándola al interior con brutal fuerza. Doña María Carlota apenas tuvo tiempo de gritar. La última imagen que vio fueron los ojos brillantes de aquella bestia, iluminados por la penumbra dentro de su casa. Mucho antes de que las garras y los colmillos afilados la desgarraran sin piedad. Esa misma noche, Hilario y sus hermanos llegaban a la región de San Ignacio, ya pisando tierras del sur veracruzano. Allí, un ranchero les habló de un ataque que había ocurrido justo esa madrugada, un hombre lobo había vuelto a aparecer. Siguieron el rastro de la noticia, y terminaron en el jacal de la anciana. El lugar estaba cubierto de sangre. La víctima aún yacía en el suelo. Uno de sus hijos lloraba, arrodillado a su lado. Entre sollozos, le contó a Hilario que eso había sido obra de un hombre lobo. Que todos en el caserío habían escuchado sus aullidos cruzar la sierra. No quedaba duda. Ella había sido la víctima más reciente. Hilario miró la escena, escupió al suelo, y con una media sonrisa dijo: «Está cerca. Beto. Emiliano, nuestra cacería empieza ahora». La luna menguante rasgaba el cielo del norte mexicano como si fuera una navaja, lanzando un brillo pálido sobre la sierra densa. El silencio de la noche solo era interrumpido por el canto de los grillos y el crujido de las ramas secas bajo las suelas de cuero de los forasteros. Hilario, con la mirada afilada, lideraba la cacería. A su lado, sus hermanos Beto y Emiliano mantenían los rifles listos para disparar. «¿Todavía lo sientes cerca?», preguntó Emiliano, con la voz cargada de tensión. «Sí, ese desgraciado está escondido en alguna parte», respondió Hilario, cerrando los ojos y escaneando los puntos oscuros del monte. En el suelo, una línea de huellas grandes indicaba que el monstruo no andaba lejos. El olor a carne podrida saturaba el aire. Emiliano escupió al suelo.
Ya me está llegando la peste. De pronto, un aullido estalló entre la maleza. Las hojas de los árboles temblaron, y una sombra enorme cruzó veloz entre las ramas. Los hermanos alzaron sus armas, pero antes de que pudieran disparar, la criatura saltó sobre ellos, embistiendo con fuerza a Beto. Hilario giró sobre sus talones y disparó. Los fogonazos de su rifle iluminaron la oscuridad, revelando por fin lo que cazaban. Un hombre lobo. Cubierto de un pelaje oscuro como la noche, con ojos chispeantes y dientes tan afilados como cuchillas. La bestia aulló furiosa y en cuestión de segundos saltó sobre Emiliano. Hilario intentó recargar lo más rápido que pudo, pero los nervios le jugaron en contra. No lo logró. Así que sacó su machete sin pensarlo, avanzando con un tajo preciso. La criatura se echó hacia atrás, esquivando el golpe en el último segundo. Sus ojos se cruzaron con los de Hilario. Y por un momento, el tiempo pareció congelarse. Entonces, con un último rugido, el hombre lobo dio un salto sobrehumano y desapareció en la oscuridad del monte, dejando tras de sí un rastro de confusión y destrucción. Hilario guardó el machete en la cintura y chasqueó la lengua. «Maldito perro del demonio, es listo, pero nadie escapa para siempre», dijo. «¿Alguno de ustedes fue mordido?», preguntó, preocupado. Beto y Emiliano se revisaron de pies a cabeza, aún jadeando. Por suerte, ninguno había sido herido de gravedad. La luna seguía brillando fuerte, y la noche apenas comenzaba. Los tres retomaron el camino. Hilario iba al frente, los ojos escudriñando cada rincón, como si tuviera un sexto sentido. Sabía que el hombre lobo seguía delante de ellos. A su lado, sus hermanos marchaban en silencio, un poco frustrados por no haber logrado ni herir a la criatura. De pronto, un grito cortó la noche. Era un alarido de dolor y desesperación. «Esa es voz de mujer», dijo Beto, frunciendo el ceño. «¿Será que está atacando de nuevo el hombre lobo?», preguntó Emiliano. «No lo sé, pero vamos a averiguarlo», dijo Hilario, corriendo hacia el sonido. Sus hermanos lo siguieron de inmediato. Atravesaron arbustos secos, esquivando ramas y espinas, hasta que llegaron a un claro. Ahí vieron una casa humilde. Una mujer estaba de pie frente a un cuerpo en el suelo. Era un niño, de unos 12 o 14 años. El suelo alrededor estaba manchado de sangre. «¿Qué fue lo que pasó aquí, señora?», preguntó Hilario con voz firme. La mujer levantó el rostro, los ojos llenos de lágrimas. «Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos». «Fue un hombre lobo, atacó a mi hijo. Le mordió el brazo». Hilario miró al niño. El pequeño temblaba, con el rostro pálido y empapado en sudor. El brazo herido mostraba la carne desgarrada, roja y palpitante. Un calor extraño se desprendía de ahí, como si le estuvieran quemando la piel con fuego vivo. «¿Estás bien, hijo?», preguntó la madre. «Sí, mamá, solo siento que el brazo me quema como si me lo estuvieran quemando con fuego», dijo el niño, levantándose. Ya de pie, Emiliano y Beto lo observaban con mirada desconfiada. Emiliano dio un paso hacia atrás, los ojos bien abiertos. Beto miró a Hilario y murmuró: «Está maldito, hermano, ese niño ya está marcado». Hilario permanecía en silencio, mirando al niño. Él lo sabía. La maldición ya vivía dentro de él. Y fue entonces que se escuchó el disparo. El cuerpo del niño cayó al suelo, como un costal seco. Hilario apretó los dientes. «Ya está libre de la maldición», dijo mientras el humo todavía salía del cañón de su rifle. Y la luna llena, ya estaba cerca. Aquel niño todavía tenía una mínima esperanza,
Si ellos no mataban al hombre lobo, se convertiría en otra bestia corriendo suelta por el mundo. La madre lloraba y gritaba, destrozada. Su lamento se mezclaba con el aullido lejano del monstruo que aún merodeaba por los alrededores. Hilario levantó la vista, la mirada sombría. «Vamos a cazar a ese maldito», dijo con voz dura. Siguieron las huellas en la tierra. Entre el lodo, también había gotas de sangre oscurecida que se perdían en el camino. El aire estaba saturado de un olor a carne, sudor y podredumbre. El hombre lobo estaba cerca. «Manténganse atentos». «Está por aquí», dijo Hilario, con los ojos clavados en la maleza. Entonces, el primer rayo de sol cortó el cielo. Hilario se detuvo en seco. Beto y Emiliano hicieron lo mismo. El rastro se estaba desvaneciendo. «Ya volvió a su forma de gente», murmuró Hilario, escupiendo al suelo. «Y entre la gente se esconde bien». «Va a estar difícil hallarlo ahora», añadió Emiliano, apretando los puños. «Nos quedan 6 días hasta la próxima luna llena, el tiempo corre en nuestra contra». El silencio se hizo espeso. El monstruo seguía allí, pero ahora escondido en forma humana. «Vamos a quedarnos aquí en San Ignacio, estoy seguro de que ese desgraciado vive por aquí». «Es en este lugar donde se siente como en casa», dijo Hilario con firmeza. El sol iluminaba la pequeña localidad de San Ignacio de la Cañada, mientras Hilario Cárdenas y sus hermanos, Beto y Emiliano, caminaban por sus calles de tierra. Buscaban a un hombre, pero no a uno cualquiera. Buscaban al maldito hombre lobo, ahora escondido en su forma humana. Hilario, con los sentidos afilados, podía oler el miedo en el rostro de los pobladores. Muchos bajaban la mirada al verlos. «Si dependemos de esta gente, no vamos a encontrar a ese monstruo nunca», dijo Beto con fastidio. «Para ellos, los lobos somos nosotros», agregó Emiliano. «Aunque preguntemos, aunque lo vean, nadie va a decirnos quién es el hombre lobo», gruñó Beto. «Pero yo sé que está aquí. No me preguntes cómo, pero puedo sentirlo. Está aquí, disfrazado de humano», afirmó Hilario con convicción. «¿Y cómo se supone que lo vamos a encontrar, entonces?», preguntó Emiliano. Hilario se detuvo. «Hay un señor que era cliente de mi padre cuando vendía cuchillos. Si alguien sabe algo, es él», respondió. Y se fueron directo a la casa del viejo don Macías. Cuando el anciano los vio llegar, le temblaron hasta las piernas. «¿Qué pasa, viejo?». «Parece que viste al mismísimo diablo», soltó Hilario. «No se asuste, venimos en paz. Usted fue cliente de nuestro padre durante años, y solo quiero hacerle una pregunta. Se la hago, me responde, y nos vamos», añadió con seriedad. El viejo, todavía temblando, asintió. «Aquí todos saben quién es ese que se convierte en bestia. Es un viejo que vive solo, por allá entre la maleza. Todos dicen que cuando dan las 12, se transforma en un animal y corre por los cerros. Su nombre es Don Fermín», dijo el anciano, casi en susurros. La noche ya estaba avanzada cuando empezaron a buscar a Don Fermín, ahora que ya tenían su nombre. Aún así, no fue fácil hallarlo. Cruzaron todo el pueblo, preguntando aquí y allá, hasta que por fin llegaron a una cabaña de barro escondida entre los árboles, en lo profundo del monte. La encontraron. Pero antes de poder acercarse, lo recibió a tiros. Con una escopeta en mano, el viejo don Fermín apuntaba hacia ellos. Pero de pronto cayó al suelo y comenzó a retorcerse. Ya había pasado de la medianoche. El anciano se estaba transformando. «Nadie dispare. Déjenlo que se transforme. Así por fin voy a poder matar a la bestia», ordenó Hilario, con la mirada fija en el viejo. Pero lo que surgió de aquella metamorfosis no fue un híbrido entre hombre y lobo.
Fue una criatura que parecía más un cerdo que otra cosa. Ese viejo no era el hombre lobo. Era un hombre cerdo. En el silencio que siguió, un gruñido aterrador cortó la noche. El ser sabía que lo estaban observando. Entonces dio un salto y desapareció entre la maleza, hundiéndose en la oscuridad. Vamos detrás. Ese no era el que buscábamos. Ese no es, dijo Beto. Estén atentos, esa bestia es más traicionero que el mismo hombre lobo, advirtió Hilario. Los tres hermanos corrieron en la dirección donde se había escondido la criatura. Entre los árboles, unos ojos rojos brillaban, observando cada uno de sus movimientos. Los estaban cazando. Ese malnacido es demasiado rápido, soltó Emiliano, sudando. Se detuvieron en una pequeña claro en medio del monte. Está aquí, dijo Hilario en voz baja, escaneando el entorno. Los tres estaban tensos, con las armas listas, pero fue justo en ese momento cuando el hombre cerdo los sorprendió por la espalda. Saltó con furia y mordió a Emiliano en la espalda, él apenas pudo reaccionar antes de gritar del dolor. La sangre salpicó por todos lados. Emiliano. No. Gritó Beto, intentando apuntar hacia la criatura. Pero no podía disparar sin poner en peligro a su hermano. Mientras tanto, Hilario desenfundó su machete y se lanzó hacia la criatura, dispuesto a matarla. Sin embargo, lo impensable ocurrió. El verdadero hombre lobo apareció. Desde las sombras, con una velocidad espeluznante, saltó sobre Hilario y lo arrastró hacia lo más profundo del monte. Beto no pudo hacer nada. Estaba atrapado entre dos monstruos. Por suerte, el hombre cerdo se desvaneció de nuevo entre los árboles. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Hilario estaba cara a cara con la criatura que lo había maldecido. Desarmado. El viento traía consigo el hedor del monstruo, y Hilario sintió el terror puro como pocas veces en su vida. El hombre lobo lo miraba fijamente, como si quisiera saborear cada segundo de su miedo antes de matarlo. Y entonces, cuando todo parecía perdido, la criatura fue derribada al suelo. El hombre cerdo había saltado desde las sombras y atacado al hombre lobo por sorpresa, acorralándolo. En ese momento, la tensión se volvió insoportable. La tensión entre las dos bestias era tan densa que se podía sentir en el aire. El hombre lobo fue el primero en atacar, lanzándose como un rayo con las garras al frente, cortando el aire con violencia. Pero el hombre cerdo, aunque más grande, se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño. Logró esquivar y respondió con una mordida brutal, clavando sus propias garras en la carne gruesa de su oponente, que soltó un chillido de dolor. La sangre espesa salpicó el suelo. El hombre cerdo intentó morderle el hombro, pero el hombre lobo era mucho más veloz. Lo sujetó con sus garras, y con un giro violento y despiadado, le mordió la garganta con fuerza. Hilario, que observaba todo desde la orilla de la escena, escuchó claramente el crujido de los huesos al romperse. El hombre cerdo trató de resistirse, pateando con sus pezuñas como desesperado, pero sus fuerzas se iban agotando rápidamente. Un último gruñido escapó de su hocico, antes de que su cuerpo finalmente cediera. El hombre lobo soltó su cuello. Y luego le arrancó la cabeza de un solo tirón, alzándola hacia el cielo como un trofeo ensangrentado, aullando victorioso en medio de la noche. Ahora empapado de sangre, quedó en silencio. Hilario, que había sido testigo de todo, se quedó inmóvil, paralizado. La criatura giró la cabeza hacia él, gruñendo. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y poder, pero también estaba gravemente herida. En un último salto, desapareció entre la maleza. Hilario respiró hondo, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor. No sabía si la bestia lo había perdonado o si simplemente no tenía fuerzas para matarlo. Encontró a sus hermanos poco después. Emiliano yacía herido,
con vendas improvisadas de trapos viejos. No va a poder seguir, dijo Beto. Quedó muy mal. Se va a tener que salir de la cacería. Y ahora, solo quedan 5 días para la próxima luna llena, añadió con seriedad. Hilario dejó a Emiliano en casa de un viejo amigo, en un pequeño pueblo en el norte de Veracruz, para que lo cuidaran mientras sanaban las heridas provocadas por el hombre cerdo. No podía perder tiempo. El simple viaje por las veredas del monte le tomó 4 días entre ida y vuelta. Y cuando por fin regresó a San Ignacio, ya era miércoles en la noche. Al día siguiente sería jueves, la noche de luna llena. La fecha maldita. Si no rompía la maldición esa noche, estaría condenado a transformarse cada noche en un hombre lobo. Cuando llegó al pueblo, la luna ya se alzaba en el cielo. Su brillo plateado cubría la tierra seca, proyectando sombras siniestras sobre los árboles muertos. Hilario, el temido forajido del norte, entraba solo al monte. Cada paso era medido. Cada ruido, una amenaza. Los ojos bien abiertos, escaneando la oscuridad. Sentía que el hombre lobo lo estaba esperando. Se llevó la mano al pecho y besó su escapulario, pidiendo protección. Él nunca había sido de espantarse por leyendas, pero respetaba las cosas de la noche. Y esta vez, iba solo, dispuesto a acabar con la bestia que lo había marcado. Cargaba su mejor rifle, completamente abastecido. También llevaba su puñal más afilado, escondido en el cinturón. La maleza se quebraba bajo sus botas. El aire nocturno olía a tierra seca. Por horas, siguió aquellas huellas profundas e irregulares que cruzaban el monte. No eran huellas de hombre, y ni siquiera de animal normal. Sabía que iba detrás de la criatura. Y entonces, un aullido desgarrador rasgó el silencio de la noche. Hilario se estremeció de pies a cabeza. Su corazón se aceleró, y luego, lentamente, volvió al ritmo. Estaba ahí. Pero no sabía si lo que sentía era miedo. O si la maldición dentro de él comenzaba a despertar. A tan solo un día de la luna llena, algo dentro de Hilario ya comenzaba a florecer, algo que no era humano. El eco de aquel aullido sonó más cerca esta vez. Unos pasos más, y ahí estaba, entre los árboles. De ojos brillantes y cuerpo bestial, el hombre lobo lo observaba. Hilario lo supo de inmediato. Ese era el mismo que lo había maldecido. Estaba esperándolo. Ambos sabían que ese era el encuentro final. La criatura jadeaba, lanzando un aliento caliente y espeso. La luna menguante dibujaba su silueta deformada, mitad hombre, mitad bestia. Tenía las garras alzadas, listas para destrozarlo. Hilario no dudó. Levantó el rifle, apuntó directo, y engatilló con precisión. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Su mano se congeló. No podía apretar el gatillo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Una duda, como nunca antes en su vida, se apoderó de su mente. ¿Qué diablos le estaba pasando? Él, que nunca había perdonado ni mostrado piedad, no podía disparar. Los ojos de la bestia no eran solo salvajes. Había en ellos algo humano, un reflejo de dolor y reconocimiento, como si estuviera intentando decirle algo. En ese instante de debilidad, el hombre lobo giró y desapareció entre la maleza. Hilario sacudió la cabeza, intentando salir de ese trance. Se sentía asqueado de sí mismo. La criatura había estado frente a él, a unos metros, incluso un ciego podría haber hecho ese disparo. Y él, lo dejó escapar. Había perdido la única oportunidad de romper la maldición. Pero no podía rendirse. No todavía. Antes de que saliera el sol, tenía que matarlo. Se lanzó a la carrera detrás de la bestia, sin pensar. El monte denso lo frenaba, las ramas le cortaban la piel,
pero él seguía. A veces escuchaba al hombre lobo saltando entre las sombras delante de él, pero nunca lo alcanzaba. Hasta que llegó a un claro silencioso donde el viento apenas movía las hojas secas. El rastro seguía ahí, fresco. El hombre lobo estaba cerca. Hilario respiró hondo, secándose el sudor de la frente. Un miedo diferente lo invadió, no era el miedo a morir. Era el miedo de quedar maldito para siempre. Y justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, la criatura le cayó encima. Le lanzó zarpazos brutales. Hilario logró esquivar por poco, rodando hacia un costado. Pero el monstruo volvió a lanzarse sobre él, rasgando su chaqueta de cuero y mandándolo volando varios metros. Tendido en el suelo, escupió sangre. Pero sonrió. Todavía tenía su rifle. Con un movimiento rápido, engatilló el arma. Y cuando el hombre lobo se lanzó sobre él otra vez, disparó directo al pecho. A quemarropa. El proyectil hizo estallar la carne de la bestia, que soltó un alarido infernal, tambaleó, y cayó. Hilario se acercó, con la mirada firme, y le disparó una vez más. A la cabeza. Los ojos de la criatura se apagaron. Su cuerpo dejó de temblar. Y lentamente, empezó a transformarse. Ya no era una bestia. Era una mujer. Desnuda, ensangrentada. De rostro trágico, con una belleza extraña, imposible de ignorar. Hilario se quedó de piedra. Era una mujer, murmuró. Su expresión se endureció. Se quitó el sombrero, hizo la señal de la cruz, y murmuró. El norte es tierra dura, pero hasta el infierno guarda sus secretos. Se colocó de nuevo el sombrero de cuero, y emprendió el camino de regreso a Veracruz, donde había dejado a su hermano Emiliano. La luna menguante aún lo iluminaba en el camino. Los primeros rayos del sol aparecieron. El calor pronto disipó los restos de la noche. Hilario estaba libre. Había roto la maldición del hombre lobo. Y así termina la historia del terrible forastero del norte, Hilario Cárdenas, el hombre que se enfrentó y venció a una de las bestias más macabras de este mundo. Buenas noches.